Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Joséan Paunero. Buenos días, Joséan. Hola, buenos días a todos. Y a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a comentar las implicaciones que tienen los resultados del Congreso de Podemos, en el que Pablo Iglesias pues ha acaparado prácticamente todo el poder, se ha alzado con la mayoría en la ejecutiva, una mayoría absoluta en la ejecutiva de Podemos, y ha sido votado como secretario general, reafirmado en su puesto por una mayoría tan aplastante del 89% de los votos. Vamos a hablar también, en segundo lugar, de esa imputación o implicación de de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en el tema de Bankia, en esa estafa que sufrieron los usuarios de Bankia por parte de esa entidad, lo que les costó a muchos todos sus ahorros o buena parte de sus ahorros, una estafa con todas las de la ley que denunciamos en multitud de ocasiones aquí en Economía Directa. Espero que algunas personas por lo menos se libraran de esa estafa gracias a los avisos que dimos desde aquí. Empezamos con el tema de Vista Alegre y estamos viendo, Joséan, que los periódicos conservadores están diciendo que Podemos da un giro hacia la radicalidad. Esto, desde luego, si no les gusta a los periódicos conservadores, no tiene por qué ser mala noticia, sino probablemente buena noticia. Me llamó mucho la atención una encuesta que habían hecho en El País entre sus lectores. Imagino que la encuesta no está amañada, pero si está amañada casi nos da igual, en el que les preguntaban a quién preferían como secretario general de Podemos, y una mayoría aplastante prefería que fuera Errejón, Íñigo Errejón, que evidentemente no ha sido votado para este puesto, lo cual también hace pensar bastante sobre esas diferencias que hay entre este electorado de centro izquierda o de izquierda moderada, que son los lectores del País, y lo que piensa la gente más de izquierdas, que se supone que son quienes integran Podemos. Una diferencia muy sustancial que manifiesta una fractura importante entre estas dos formaciones, entre el PSOE y Podemos. Una fractura que desde mi punto de vista tiene un alcance muy largo, un alcance muy importante, ya que supone una diferencia fundamental en la propia concepción de lo que debe ser el futuro del país. Joséan, ¿cómo valoras tú estos resultados? Adelante. Bien, yo creo que había se iba disputando un poquito cuál es la idea de Podemos para los próximos años, yo creo. No estamos hablando solo de simplemente este congreso, sino yo creo que se está mirando más para más años, ¿no? Esas dos concepciones, una más, de calle contra otra más de pelea en el Congreso, yo creo que han sido las grandes disputas, ¿no?, que ha habido, yo creo, en el Congreso, ¿no? En el Congreso. ¿Qué es lo que pienso? Y un poquito lo que hemos ido hablando hace años, ¿no? Y hablamos que al final creo que Podemos tendría que estar pensando más en un largo plazo, y en ese largo plazo estamos hablando de un momento en el que el PSOE esté descompuesto completamente, que la situación económica sea realmente mala y que en ese momento pueda ser una clara alternativa a gobernar. Digamos que un poquito el proceso como ha podido pasar en Grecia, en el caso de Syriza al final, ¿no? Que realmente ha entrado en el poder en el momento en que la situación era tremendamente complicada y había que buscar otras alternativas. Eso es, yo creo, lo que se ha apostado. Se ha apostado por una izquierda más renovada y esperar a decir estos son nuestros principios y tenemos que seguir anclados en esos principios sí o sí, contra otras razones más posibilistas en las que se vería ese alcanzamiento de ese poder más a corto plazo, y ese alcanzamiento del poder a corto plazo iba muy vinculado al PSOE, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece bien, o sea, esta situación, porque yo tengo la sensación de que si al final alcanzas un acuerdo con el PSOE, estás llegando a un acuerdo a lo mismo, a la casta que tú estabas diciendo, y yo tengo una sensación de que
no tengo muy claro que Podemos no esté entrando en ser también parte de esa casta que se está criticando, ¿no? Incluso serían declaraciones de gente de afines a Rejón que su preocupación máxima era que iban a perder su puesto de trabajo, en el que ante el momento en el que entraban la rama de Iglesias, pues sobre todo veía gente que se iban a quedarse en el puesto de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay gente que su gran metáfora o su gran preocupación es que voy a perder su puesto de trabajo, pues eso te dice mucho por qué están en ese partido y cuál es el objetivo último de esa gente, ¿no? Entonces, yo creo que si se quiere que realmente a largo plazo Podemos sea una alternativa de gobierno clara o una alternativa a este sistema, eh, creo que es lo que han votado las bases realmente, ¿no? Es decir, tiene que haber otra alternativa. También, ¿qué es cómo queda Podemos en la actualidad? Pues queda un partido relativamente dividido. Hay que pensar que los partidarios de Rejón tienen un 32-33% de los votos y también yo creo que hay que escucharlos y que si se hace esa caza de brujas que mucha gente está esperando que se produzca, pues esa alternativa de gobierno no va a tardar 4 u 8 años, sino que pueden ser bastantes más años, ¿no? Pero yo creo que si son fieles a sus planteamientos es lo que había que hacer y es lo que la gente ha votado. Sí, desde luego hay en las redes sociales se ve un clamor a que Podemos vuelva a los principios del 15M o al discurso del 15M, que vamos a regenerar la democracia, vamos a acabar con esta pandilla de ladrones, con esta casta, que era como se les llamaba, no hay democracia de verdad, etcétera, etcétera. Otra cosa es que de la mano de Iglesias se pueda retomar ese discurso del 15M, de lo cual yo tengo bastantes dudas, y también que, aunque lo retomara el discurso, luego fuera capaz, en llegado el momento, como tú bien hablas, que no podría ser de otra manera, de un colapso económico importante que hiciera que la gente se volviera a otras alternativas que fueran capaces de hacer una regeneración de nuestro sistema político, que yo también tengo muchas dudas sobre eso, que un Podemos encabezado por Pablo Iglesias fuera capaz de eso. Ahora bien, yo lo que veo es que el tema de Rejón era un tema totalmente absurdo. El PSOE es un partido totalmente degenerado, es un partido absolutamente corrupto. Desde mi punto de vista, es tan corrupto como el PP, es un partido totalmente vendido a los grandes poderes económicos que se han dedicado a saquear el país de forma sistemática en los últimos 40 años y por lo tanto yo no tengo más que alegrarme de que esa tesis, que era en cualquier caso peor que la de Iglesias, haya salido derrotada. Es que hay que pensar, y a mí sí que me gustaría decirlo, que nuestro régimen, el régimen del 78, ha vivido durante 40 años, ha vivido primero del mito de que habíamos salido de la dictadura y habíamos recuperado la democracia, lo cual era cierto desde el punto de vista de las libertades civiles, pero no lo era desde el punto de vista de desmontar esa estructura social explotadora que teníamos en la época de Franco, que teníamos antes de la guerra y que perduró, ha perdurado durante la democracia. Luego vivió del mito de Europa, una vez que se vio el fracaso de las políticas económicas que se aplicaron durante los primeros años. Después siguió viviendo del tema de que seguíamos integrados en Europa y sobre todo del crédito que entraba a manos llenas, y finalmente ha conseguido sobrevivir gracias a la expansión cuantitativa del Banco Central Europeo, una expansión cuantitativa que iba fundamentalmente encaminada a estabilizar la eurozona en el sur de Europa. De una forma clarísima. Se asustaron, vieron que se estaba desestabilizando a nivel político el sur de Europa, con los ejes en Italia y en España, aunque también en Grecia y Portugal, y ante eso decidieron que era preferible hacer esa expansión cuantitativa brutal, que es lo que ha estabilizado las economías de estos países. Incluso en España ha causado pues una recuperación económica que ya veremos el alcance que tiene. Carlos, adelante. A ver, ahora mismo todos los partidos políticos están en agitación interna. El PP también. De hecho, bueno, se ha cerrado un poco en falso con el Congreso, que le han dado grandes poderes a Maillo. Y no menos el PSOE, que es evidente que Pedro Sánchez quiere volver a la carga, porque han entendido que hay mucha gente del PSOE que está con Pedro Sánchez, lógicamente,
porque lo que han hecho es imponer esta solución de esta manera para que las cosas sigan igual en España. Entonces, y en Ciudadanos, que se habla menos, pero también está la corriente de transparencia que ve que no era eso, que no se han hecho de Ciudadanos para esto, y evidentemente están muy descontentos. O sea, ahora mismo todos los partidos están en abierta agitación interna, y es lógico porque Carlos, hemos tenido un pequeño problema técnico. Por favor, continúa. Adelante. decía que todos los problemas, los partidos están en problemas internos, porque la sociedad española en su conjunto también está en problemas internos. O sea, no es más que el reflejo de la sociedad española, que bueno, mucha gente ha tenido que irse de España, muchísima gente está parada, muchísima más gente está subempleada, y entonces hay mucho descontento. Basta bajar a las calles y Ca- hablar con la gente. Carlos, Sí, y yo añadiría de la forma tan asimétrica según los sectores sociales que ha golpeado la crisis, ¿eh? Que hay gente que casi ni se ha enterado y mucha gente que prácticamente ha sido aniquilada por la crisis. Que yo creo que eso también es muy importante, que lo mal que se ha repartido las consecuencias de la crisis, ¿eh? sí, pero yo no te sabría decir, ha debido ser una minoría. Yo no conozco a nadie que no se haya visto afectado por la crisis, porque yo toda la gente que conozco, de una manera u otra, incluso notarios, se han visto afectados por la crisis, y de manera muy importante. Entonces, bueno, los partidos no hacen más que reflejar el descontento que hay en la calle, que, bueno, ahora mismo hay una serie de indicadores contradictorios en la economía española, que no está claro que nos estemos recuperando, pero tampoco está claro que nos estemos hundiendo. O sea, es decir, es una cosa, es muy, muy ambigua. Y a ver cómo evoluciona la situación, porque yo no veo nada claras las cosas, ¿eh? Y los partidos, insisto, creo que todos están con problemas de más o menos serios. Evidentemente, el que menos, el PP, porque el poder es una cosa que une mucho, pero todos los partidos están en problemas, y Ciudadanos también, ¿eh? O sea, que la corriente de transparencia ha decidido que ellos no se han metido en el partido para esto, para ser la muletilla del Partido Popular, que si hay que hacer nuevas elecciones, pues que se hagan. El año pasado ha estado en funciones Rajoy y no ha muerto nadie, la verdad. ¿Y qué ha conseguido Ciudadanos de sus propuestas? Pues El tiempo que llevan es que no ha conseguido nada. pequeñísimas cosas miserables de algunas mejoras para los autónomos, un desbloqueo de unos fondos europeos, pero cosas miserables. O sea, casi nada, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, casi nada se ha conseguido, sí. Muy poquito, tan poquito que es para pensarse si valía la pena. ¿Y cómo valoras tú esta victoria de la corriente de Pablo Iglesias en el Congreso de Podemos? ¿Qué consecuencias puede tener tanto para la orientación política de Podemos como para el futuro de la política nacional? A ver, es que en todos los partidos, más o menos, hay dos caras. Acordaros de la época de Felipón el Magnífico, cuando Felipón era la cara amable y Alfonso Guerra, mi hermano, era la cara ácida y mordaz, que decía esas cosas tan graciosas como el felpudo maldito, refiriéndose a Aznar y tal. Entonces es una cosa que todos los partidos practican eso, ¿no? Hay uno que es el bueno, poli bueno, y hay otro que es el poli O malo. sea, que tú crees que Es no una va a tener, repartición. que no Sí, va a tener ninguna repercusión no, realmente no. Es real. la repartición de papeles que se ha hecho toda la vida en la política, donde había uno y tal. En los años 90, bueno, pues en Rusia nos acordamos que estaba Yeltsin, que era la cara buena, y estaba Vladimir Zirinovsky, que era el lobo lobísimo, en que en cuanto apareciera Zirinovsky íbamos a morir todos con bombas atómicas. ¿Os acordáis? Que las Ujú. cosas que decía y tal. Y luego, bueno, luego las cosas han seguido su curso, y Zirinovsky ha pasado a la nada, que es donde está ahora. Pero que es una repartición de papeles muy corriente en política, ¿eh? No es una cosa de extrañar. Vamos, o sea, pues es muy interesante tu perspectiva de que esto Claro, realmente no es importante, ¿eh, no es Carlos? importante. Ujú. Sí, y tal. Y Se bueno, verá, se verá, ¿eh? Se verá, sí, pero vamos, en yo el creo que PP, desde luego es para tenerla en cuenta. sí, en el PP están mucho más tranquilos, porque claro, como he dicho, el poder une mucho, ¿no? Y la pela es la pela. Entonces, bueno, ahí está la cosa, pero no es importante. Y tal, Sí, de todas formas, Podemos ha tenido la función de desmontar todos los movimientos sociales y todas las mareas y sí, llevarla. perdona, Carlos, que es que ahora se te oye muy bajito, no sé Ahora, si ahora, ahora mejor, sí, sí. Sí.
que ha tenido la función de llevar la tranquilidad a la calle y apaciguar las mareas, y eso es de valorar también. No es todo un teatrito más bastante sofisticado. Bueno, valorar desde luego desde el punto de vista de los movimientos sociales se valora, pero muy mal, ¿eh? Eso. Claro, claro. Ya te lo digo. Es una queja habitual, ¿eh? Es una queja habitual dentro de los movimientos sociales el que la aparición de Podemos lo que ha hecho ha sido vaciar las calles, ¿eh? Por lo tanto, como he dicho antes, está por ver lo que, lo que supone esto. Nos quedamos con tu opinión, Carlos, de que no va a suponer ningún cambio sustancial Ninguno, en de verdad. Podemos. Estaros tranquilos. Yo no Ya estoy yo no estoy tan seguro y espero que te equivoques, ¿eh? Yo Espero. también, yo también. ningún cambio, ningún cambio. Poli bueno, poli malo. De todas maneras, yo creo que hay una cosa que ha comentado Carlos que me parece muy interesante, ¿no? También el tema de decir de la cantidad de personas que si están escuchando y están escuchando a estos políticos diciendo que las cosas van bien o incluso lo que yo antes he dicho, que tenemos que esperar una situación muy mala para que todo esto cambie, es que mucha gente tiene que estar pensando y decir cuál es la situación mala realmente. O sea, porque en las grandes ciudades, gente que está pagando 900, 1.000 euros por alquileres, que está con un sueldo de 1.000 y poco euros, muchos si llegan, es que, es que la situación de mucha gente está siendo muy desesperada. Y, y también me parece un poco, pues realmente preocupante, ¿no? Que haya mucha gente que tenga que estar esperando a ver si Podemos, el actual Podemos, va a ser el que va a hacer ese cambio para que haya una mayor justicia social dentro de esta sociedad. Pues yo creo que la respuesta, tengo mis grandes dudas de que vaya a ser correcta, ¿no? Realmente Que, este que- que- Podemos. que tú también que tienes poca confianza, ¿no? En que este Podemos nuevo que ha salido de Vista Alegre 2 sea capaz de cumplir con ese objetivo, ¿no? Sí, muy, muy poco, ¿no? Incluso lo que entraba dentro de lo que se hablaba, ¿no? Si era un Podemos más de meterse más en las calles y menos en el Congreso, o ir más al Congreso y menos en las calles, ¿no? Que parecía que un poquito esa era la disyuntiva que los pablistas y contra los rajonistas propugnaban. Pues yo creo que lo veremos muy claramente en los próximos meses si hay gente en la calle o no hay gente en la calle. O sea, porque parece que nadie se mueve, pero hay que pensar lo que está pasando con las diferentes mareas que están habiendo, por ejemplo, en Andalucía con todo el tema sanitario, que a mí me pilla un poco lejos y no tengo muchas informaciones, porque por los medios de comunicación todas esas informaciones se omiten, pero la cantidad de gente que se está movilizando e incluso pues movilizaciones que se están produciendo en Barcelona por el alto coste de la vivienda y cómo se están empezando a producir, ¿no? Entonces, esa sensación de que la gente está muy cansada, yo creo que hay, y que si esta es la recuperación que podemos aspirar, pues mucha gente, pues yo creo que mal vamos, ¿no? Y yo creo que esa es la sensación, ¿no? Yo creo que Podemos tiene ahí una posibilidad de decir que realmente la situación no es tan de color de rosas como propugnan muchos de los partidos políticos y o incluso peor de lo que propugna la Unión Europea pidiendo más recortes y ver hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es donde tiene que estar un partido realmente de izquierda, es decir, es que la situación no está bien, es Bueno, es que, que si miramos los indicadores económicos, no el PIB, que el PIB ya sabemos que está, como dirían los anglosajones, masajeado, o como decimos aquí en España, está más trucado que la escopeta de un feriante. Pues si miramos los indicadores sectoriales, vemos que la recuperación realmente ha sido aproximadamente de un tercio. Es decir, que si perdimos 100, se han recuperado aproximadamente 33. Es decir, en producción industrial, índice comercial, índice de servicios, empleo. O sea, se ha recuperado nada más que la tercera parte de lo que se ha perdido durante la crisis. Y eso a pesar de que se ha aliviado bastante la cosa, pues porque muchísima gente se ha tenido que ir de España. A día de hoy ni siquiera sabemos cuántos son los exiliados económicos. Aprovecho para mandarles un abrazo desde aquí, que siempre nos acordamos de vosotros. Y desde luego, aunque se ha aliviado bastante a nivel social, no, la recuperación es muy, muy parcial y como tú bien dices, muchísima gente lo está pasando todavía fatal.
Claro, es que encontrarnos con gente que pueda estar. Es que hace poco hablaba con un amigo que vive en Barcelona, que él tiene un sueldo de 1.200 euros, está compartiendo una habitación con otra persona y está viviendo en un cuchitril, porque el nombre él me decía es que es un cuchitril, realmente es que es alucinante ver dónde, tendrías que ver dónde vivo y que está pagando 1.000 euros por ese alquiler doble, bueno, 500 él y 500 su compañero, dice, pero es que hoy por hoy es imposible directamente en Barcelona poder tener una vida digna. O sea, y a ver, y eso yo creo que son situaciones que se están creando, o incluso él me decía, dice, familias que él está ganando 1.200, 1.300 euros, ella ganando 800 euros, y con 2.000 euros es imposible tener en Barcelona una familia, ¿no? Entonces, se está creando eso. O sea, estamos creando un perfil de personas que están trabajando las horas que la empresa quiera sin callarse y bueno, y eso, y luego, por otro lado, nos están diciendo que esto es lo que podemos aspirar, que España va muy bien, que España va genial y y claro, a mucha gente que está fastidiada y que está realmente jodida, que te digan que esto es lo que hay que se puede aspirar, pues yo entiendo que van a tener que volver a entrar nuevos grupos y ahí, si Podemos está al quite, pues podrá liderarlos. Y si no, pues Podemos desaparecerá. A mí me está recordando la situación actual a las historias que me contaban mis padres de los años 50, en que la gente trabajaba, ¿no? Mucha gente podía trabajar en aquella época. Probablemente había menos paro que ahora, aunque había muchísimo subempleo, pero su sueldo no le daba para poder mantener una casa ni para poder mantener una familia, sino que vivían de cualquier manera en infraviviendas, en habitaciones alquiladas o realquiladas, en una situación pues de tremenda a nivel habitacional, ¿eh? Y, y desde luego parece mentira que en una sociedad muchísimo más rica que esa, porque lo es, que estemos en esta situación que recuerda a esas épocas tan oscuras de los años 50, ¿eh? Bueno, Sí, Carlos, incluso solo un comentario y por eso lo que comentabas, ¿no? Que este amigo me decía, dice que está viviendo en Barcelona, que está gobernando Ada Colau, que quién ha sido, qué representa, que está detrás, digamos, Podemos y en Comú Podem, etcétera, y que a pesar de todo la situación no se ha mejorado. Entonces, es decir, si la situación no mejora y en teoría los que están gobernando son los nuestros, pues es que habrá que hacer otra cosa, habrá que cambiar todo. O sea, porque esto no va a ningún lado, ¿no? Entonces, esa situación de la gente que está fastidiada, que son las bases, lo están viviendo, yo tengo mis dudas que Podemos realmente hoy por hoy lo esté viviendo. O sea, y esté dando cuenta de realmente de esa situación angustiosa de la gente. sí, de todas maneras, no es por defender a Ada Colau, pero es una situación tan grave la de la vivienda en Barcelona que yo creo que escapa a las posibilidades del ayuntamiento, ¿eh? Ahí tiene que intervenir claramente tanto la Generalitat como el Estado central mediante. Perdonar un momento. Sí, 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 Carlos. Ah, bueno, perdón, es que decía Carlos que sí iba un momentito. Bueno, pues yo no sé si querías comentar algo más sobre el tema de Vista Alegre. ¿Cómo has visto el tema de Rajoy? Desde luego, ese 96%, reelección por aclamación, no deja ninguna esperanza a que haya una posible regeneración entre la derecha, ¿eh? Están contentísimos de haberse conocido. Hombre, es normal, ¿no? Estás gobernando, mejor o peor, tienes mucho poder. Pues bueno, vamos Hoy, a hacer aclamación porque nos interesa que no haya problemas y que mantengamos el poder y demás, ¿no? Yo Sí, no estaría... pero tampoco van bien en las encuestas, ¿eh? Eso es, El último CIS ha truncado la recuperación que estaban teniendo. es algo que me está sorprendiendo, lo que se miraba en el último CIS, como los, digamos, partidos de derecha, y perdona, Carlos, que considera Ciudadanos de derecha, ¿vale? sí, sí. Eh, están realmente retrocediendo. O sea, y esa sensación de que algo se nos está escapando, ¿no? Igual es que realmente
pues determinada parte de la población que vota directamente a derecha, eh, pues está falleciendo o no entiendo muy bien por qué se está produciendo eso, ¿no? También se está produciendo una recuperación del PSOE, entonces posiblemente haya parte de votantes de derecha o de centro derecha que están viendo la posibilidad de votar al PSOE, pero el Partido Popular a lo suyo mientras tanto, pero yo no estaría tampoco demasiado tranquilo, o sea, porque ya el señor Rajoy está diciendo que cabe la posibilidad de que no se aprueben eh, que no se aprueben los próximos presupuestos, ha dicho que no convocará elecciones aunque no se aprueben los próximos presupuestos y huele a un apoltronamiento en el poder, claro. Carlos, no sé si Habéis, quieres añadir algo más sí, sobre habéis la sacado situación. varios puntos muy interesantes. Has dicho que España primero se ha mirado como ejemplo y mito de una transición exitosa que ha habido de una dictadura a un sistema democrático, entre comillas. Y luego, bueno, pues en Europa. Es que Europa ha sido el gran puntal del sistema que hay ahora, porque los fondos europeos que han entrado a manos llenas, ahora ya no, ahora ya a España le toca pagar, pero los grandes fondos europeos que han entrado en España entraron primero de la mano de Felipe González en Edimburgo y luego de la mano de Aznar en Niza. Y eso ha sido lo que ha financiado bastante la estructura y el despilfarro autonómico que hay en España, que yo no sé para qué demonios lo necesitamos. Eso es un punto interesante. Y luego hay otro punto. Decís que en los años 50 había pues mucho paro, o sea, había menos paro que ahora, pero había paro porque la gente se tenía que ir y en nivel de vida los sueldos eran muy malos, cosa que es verdad. Entonces todo esto empezó a cambiar en los 60, pero empezó a cambiar mundialmente con la irrupción del gran crédito mundial y tal, cuando se renunció al patrón oro, que se inunda el mundo de crédito. El crédito ha sido en primer lugar lo que ha subido y lo que ha elevado el nivel de vida. Sin crédito jamás ha habido este nivel de vida que hay ahora, jamás. Lo que pasa es que, claro, una hoja contable tiene siempre dos partidas. Tiene un activo, que es lo que tenemos, y tiene un pasivo, que es de cómo se ha financiado, amigos. Claro, y el pasivo está hinchadísimo. Entonces, ese es el problema del mundo ahora. Y luego quiero hacer una cosa que parece que no viene a cuento, pero viene bastante a cuento. Estados Unidos como eje y motor del sistema del mundo, porque es el sistema capitalista más desarrollado, aparte el 25% del PIB mundial, él solito, está con Trump. Y yo creo, y he empezado a ver, que Trump va a fracasar. Fijaros que yo he estado diciendo que era gran partidario de Trump y que creía que iba a ganar las elecciones como así ha sido. Creo que Trump va a fracasar. ¿Y por qué va a fracasar Trump? Pues por dos cosas. Primero, porque se enfrenta con la oposición feroz y férrea del Deep State, del Estado profundo, que es todos aquellos altos funcionarios que tienen capacidades ejecutivas y decisorias. Y segundo, porque las medidas que propone Trump van a tener efecto a largo y muy largo plazo. O sea, no son medidas para pasado mañana, que es cuando haría falta la solución. Y entonces eso yo es así como lo veo y puede que me equivoque, pero hasta ahora me estoy equivocando un poquito. Así como también parece que la luna de miel de las bolsas con Trump toca su fin y tal. Y bueno, de eso escribías tú un excelente artículo el viernes pasado sobre la subida de tipos de interés. Sí, gracias, Carlos. Nada, La verdad es que es un tema complejo, ¿eh? El de la subida de tipos muy complejo. Muy, muy. y debo decir que para mí todavía queda recorrido a esta recuperación mundial. Se están reactivando los indicadores mundiales, está aún muy débil la economía mundial, pero por lo menos ya se ve una remontada que dura varios meses, ¿eh? No estoy Pero, de acuerdo contigo, ¿eh? Perdona, pero Obama ha sido el único presidente que se ha retirado sin haber alcanzado un 3% del crecimiento del PIB, ni un solo año, ni un solo no, trimestre. pero Pero estamos hablando mundial, entiendo mundial, lo que ha dicho. Sí, mundial, sí. que en los emergentes parece que se ha parado ya la crisis. O sea, que se están levantando los indicadores en la mayor parte de los emergentes, incluso en países con una crisis profundísima como Brasil, que ha tenido una crisis atroz estos últimos 2 años. Aún están en recesión, pero ya la recesión parece que es menos intensa de lo que, o sea, que han superado ya lo peor de la recesión. Ya veremos, ¿eh? Estamos hablando de una economía que ha cambiado por entero, es decir, que hace 20, 30 años
mirabas el PIB mundial y sobre todo mirando Europa y mirando Estados Unidos, casi ya te hacías una recomposición de cómo iba el PIB mundial. Es decir, que si estos no subían, era imposible que subiera el PIB mundial casi. Hoy por hoy no. O sea, hoy por hoy tienes tienes China, tienes Brasil, que ellos solos, si consiguen unos crecimientos más o menos importantes, pues da igual casi lo que haga Estados Unidos a Sí, nivel sí. mundial. En China No, están levantando los indicadores y en India la locura esta que han hecho con el efectivo, les estaban teniendo un crecimiento muy firme, han tenido pues un desplome en los indicadores económicos a consecuencia de la burrada esta que han hecho con el efectivo, pero ya parece también que están empezando a recuperarse de esas medidas tan atroces que tuvo el gobierno indio. Sí, sí, Carlos, perdona. José, nada de acuerdo contigo, porque Estados Unidos por sí solo es el 25% del PIB mundial. Entonces, bueno, luego lo de la India es muy discutible si es un efecto remolque, como ocurre siempre en una crisis, que hay Sí, que pero reponer. Claro, y tal, Carlos, ¿cuánto era el PIB mundial de Estados Unidos hace 20 años? sí, O sea, hace 20 años era más, ha ido disminuyendo establemente desde 1960 hasta ahora. En 1960, que era el 50% del PIB mundial, hasta ahora que es el 25% mundial. O sea, ha ido disminuyendo, de acuerdo, pero sigue siendo un trozo esencial de la partida. Sí, bueno, sí, 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 no. Y A luego, ver, lo pero que te sí, estaba diciendo es que tú como tienes el PIB del 50%, crezcas o no crezcas, o tienes un 60% incluso del PIB, como llegaron a tener, es que creces o no creces, eres importante, o sea, para que el PIB mundial vaya a crecer. Pero si tú tienes a una población, a un país como China, que te puede crecer ese 5, 6, 7%, y habría que ver realmente cuál es el crecimiento real, ¿vale? Que eso, claro, sin entrar claro. en eso, Es pero que los ya, propios funcionarios chinos han reconocido que las cifras chinas oficiales no son verdaderas. Está pasando lo mismo que pasó en la antigua URSS, que los sí. comisarios políticos mandan a la central las cifras que a ellos les convienen para sus intereses personales. Pero ojo, Carlos, que el 25% es en PIB nominal, pero si lo coges en PIB a paridad de poder adquisitivo, realmente Estados Unidos tampoco tiene el 25%, realmente tiene poco más del 10%, ¿eh? Bueno, o sea, perdón, del 15% del PIB mundial. O sea que mucho ojo que también las diferencias de precios que hay entre unos países y otros hacen que parezca el cuadro todavía más extremo de lo que es. O sea que a Yo, PPP, a y paridad luego, de poder adquisitivo, estarían por delante de Estados Unidos, China y la Unión Europea en su conjunto, que también bueno, es una tontería, ¿no? Es luego, decir, luego la Unión. tienes que tener en cuenta el segundo factor, que es Estados Unidos como proveedor de liquidez mundial, bueno, eso es otra proveedor de cosa, ¿no? dólares. Claro, claro, es que esa es la segunda parte de la película. Es que si en el suministro de dólares el sistema monetario mundial se desploma, Sí, literalmente se sí, desploma. eso es así, no aguanta Claro, nadie como bien conoció Alemania hace 4 años, perdón, hace claro, 5 años. claro. Mira, O estoy sea, mirando todos los justo, dólares y todos los bonos americanos que ellos han emitido ahora están en los activos de los bancos centrales extranjeros. Elimina eso de los bancos centrales y tienes que eliminar igual cantidad de pasivos. Claro, Bueno, no sé, ¿ibas a decir, José, sí, perdona? que el PIB actual de Estados Unidos sobre el respecto mundial, lo acabo de calcular, depende si lo miramos con PIB por poder adquisitivo o PIB nominal, anda entre un 15% y un 18%. O sea, ya del total mundial. O sea, y esas son unas cantidades de ver de dónde venimos, ¿eh? O sea, que es brutal cómo realmente Estados Unidos, a la chita callando por los crecimientos tan brutales que están produciendo en China, en India y en otros países, hace que realmente ya no represente tanto. O sea, desde el punto de vista de PIB, sí, lo que dice Carlos, totalmente la razón, y muchas veces lo hemos hablado, de que gracias al dólar hoy pueden mantener ese nivel de PIB, y ya habéis hablado, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si no estaría el dólar? También hay que pensar qué pasaría si mañana la moneda de intercambio internacional pasara de ser el dólar a ser una cesta de monedas. O sea, el PIB americano se desplomaría y ese 15-18% del PIB que representa Estados Unidos, pues bajaría muy mucho. O sea,
que yo no tengo muy claro a quién le interesa. O sea, es que mucho ojo que tenemos países, o sea, Turquía va a superar este año a paridad de poder adquisitivo el PIB de España, el PIB teórico de España. Irán está ya pisando los talones a España también, muy pronto la va a superar también. Tenemos países que mucha gente todavía cree que son pequeños, minúsculos, como Nigeria, que se está acercando a marchas forzadas. Nigeria me refiero evidentemente en economía, no en población, que es enorme. O sea que mucho ojo claro, que los países emergentes están creciendo, pues, o sea, esas tasas acumulativas de tantos y tantos años, con unas diferencias de 2, 3, 4 puntos en el crecimiento con los países que se consideran ricos, finalmente está desequilibrando totalmente la balanza de la economía mundial, ¿eh? Otro buen punto que has sacado, porque conforme vayan cambiando los papeles y los tamaños de las economías mundiales, va a haber una repartición de poderes mundial, nacional e internacionalmente, Sí, claro. O sin sea, más remedio. claro, sí. Los Estados Unidos, cuando se hostió en Vietnam, tuvo que asistir cómo la OPEP se le revolvía y le confiscaban los activos petroleros en todo el mundo. O sea, claro, eso también tiene unas repercusiones gordas. O sea, ese indicador del barómetro indica cambios de temperatura. Claro, Si es que sí, tenemos países que eran irrelevantes hace 25 o 30 años en el concierto económico mundial, como China, India, Brasil, Indonesia, la misma Arabia Saudí, pues resulta que ahora mismo están ya todos metidos en el top 15 de la economía mundial. O sea que mucho ojo, porque esto está cambiando a marchas forzadas. sí, incluso nos encontramos con de PIB por PPA, que un país que para muchos españoles es mm, absurdo, que no lo entienden muy bien, que son Indonesia, el PIB por PPA está entre Francia y Reino Unido. Es el Sí, noveno mundial. O sea, ¿por qué? Porque son, no sé, no recuerdo, pero creo que son 250 o 270 millones de habitantes. sí, así Entonces, es. todo eso hace pues que son cosas que no nos damos cuenta, ¿no? Y que yo creo que muchas veces seguimos pensando en el que somos el culo del mundo, que la Unión Europea somos la leche y que Estados Unidos son la leche y que gracias a nosotros dos, pues el resto del mundo, pues ya está casi hecho. Y no. Hay que pensar que a estos ritmos de crecimiento China, la India y otros países ya van a empezar a ser importantes y que la Unión Europea está dejando de esa supremacía que ha tenido en el siglo XX y en el siglo XIX bien claro, cada vez va a ser menos, de una manera clarísima. Bueno, pues si queréis vamos pasando ya al segundo tema del día, a no ser que quieras decir algo más, Carlos, no, no, que vamos a hablar de aquí de uno de los personajes más nefastos y más siniestros del panorama económico español de la última década, podemos decir década larga, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que fue gobernador del Banco de España y que ahora se ha visto implicado pues en esta estafa esta estafa que hizo Bankia sobre miles y miles de personas, que les estafó sus ahorros con esa salida a bolsa fraudulenta. Y bueno, nos alegramos muchísimo de que finalmente este personaje tan nefasto empiece a tener problemas con la justicia, y vamos a hacer un breve repaso de todo lo que le queda por salir a este personaje y esperemos que acabe saliendo todo. Empezamos con el tema de la carta de los inspectores de 2006 al gobernador del Banco de España, en el que se advertía de la enorme crisis que se estaba cerniendo sobre la economía española debido al boom irresponsable del crédito al sector inmobiliario y también, hay que decirlo, el crédito hipotecario a las familias. El gobernador del Banco de España hizo caso totalmente omiso de esta carta, lo cual es una gravísima irresponsabilidad. En el año 2007, cuando se produjo el derrumbe de Astroc, el, se hizo evidente que el inmobiliario estaba empezando a tener gravísimos problemas y una vez más este individuo, apoyado por el entonces ministro de Economía Pedro Solbes, lanzó el mensaje de que los pisos iban a seguir subiendo de precio y animando a la gente a que se endeudara. Una vez más, una irresponsabilidad terrible, porque en aquellos momentos ya era evidente que la burbuja inmobiliaria había pinchado, como sabía todo el mundo,
en el sector constructor, por lo menos los peces gordos, empezando por Emilio Botín, que ya había vendido todos los activos inmobiliarios del Banco de Santander. En agosto del 2007, una vez más, este señor, cuando se convocó la reunión de urgencia del Banco Central Europeo, no asistió a la reunión de urgencia y dijo que no, España no iba a tener ningún problema, que tenía el sistema financiero más fuerte del mundo y que no se iba a ver afectado. Es decir, un individuo como este, que sabía que el sistema financiero español estaba altísimamente endeudado y a corto plazo con el exterior, decía que una crisis financiera internacional no iba a afectar al sistema financiero español. Otra irresponsabilidad terrible más. En febrero de 2008, este señor presumiblemente falseó las cuentas de crecimiento del PIB del cuarto trimestre para facilitar que ganara las elecciones Rodríguez Zapatero, lo cual también fue nefasto de cara a la gestión de la crisis, aunque si hubiera ganado el PP hubiera sido igual de malo probablemente. Y seguimos a partir de ese momento, este señor fue colaborador activo en el falseamiento de los balances de las entidades financieras. Tenía que saber, porque tenía toda la información, que los balances que estaban sacando las entidades financieras eran falsos y sin embargo los aprobó. Fue colaborador necesario también en este encubrimiento de la real situación del sistema financiero español. Seguimos, una vez más, aunque la inspección le había pedido por 3 veces la intervención de Caja Castilla-La Mancha, que estaba en una situación crítica, este señor se negó y le permitió falsear los resultados a Caja Castilla-La Mancha, y cuando por fin fue inevitable la intervención, se hizo de la forma, con la aprobación del Banco de España y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se hizo de la forma más opaca posible, costándonos más de 9.000 millones de euros. Una vez más, no ha sido responsable de esta terrible gestión de la crisis de Caja Castilla-La Mancha, una crisis debida a la corrupción política, obviamente. Y una vez más, y por último, este señor permitió que se colocaran entre pequeños ahorradores totalmente desinformados, miles y miles de personas, se colocaron miles de millones de activos tóxicos con la máxima calificación aprobado por el Banco de España, con una colaboración desde luego activa por parte del Banco de España para que esta gente fuera estafada, para de esta forma permitir que la banca prolongara su pésima situación y que la inevitable crisis financiera tardara un poco más en estallar. Una vez más, colaborador necesario en esta estafa. Bueno, Joséan, ¿qué te parece que se haya implicado a este individuo? Pues lo primero, sorpresa, porque muchas veces, aunque suena así de malo decirlo, la confianza que yo tengo muchas veces en la justicia pues es poca o muy poca, y de repente encontrarte que un juez se decida, a pesar de todo, a inculpar a los importantes, digamos, del Banco de España y a Mafo, digamos, pues primero me ha sorprendido. O sea, y yo creo que es algo de alabar para mucha gente, muchos ciudadanos que pensamos que la justicia muchas veces falla, que es lenta, etcétera, y que bueno, por lo menos está saliendo y es un dolor de cabeza para mucha gente, ¿no? Hay que ver si de aquí hay una serie de consecuencias o no hay ninguna consecuencia, porque una cosa es que sea imputado qué es lo que se le está haciendo, y otra cosa es que sea, digamos, que pueda ir a prisión o que tenga una responsabilidad, ¿no? También, que es la sensación que me queda, que por un lado se está haciendo algo que es lo correcto, y luego si resulta que hay una imputación, de los que vamos a perder vamos a ser todos, porque posiblemente haya una responsabilidad subsidiaria del Estado por estas actuaciones y al final lo acabaremos pagando todos, ¿no? Entonces es algo, una mezcla, ¿no? Decir, por un lado decir, bien, la justicia está funcionando, bien, se está desenmascarando a estos perfiles de gente, y el próximo gobernador del Banco de España se lo pensará mucho a la hora de hacer cosas, porque realmente puede ser imputado, y espero que si realmente la justicia dictamina que hay una responsabilidad clara por esta persona, pues que directamente se pudra en la cárcel, directamente, y espero que esto sirva para que el próximo gobernador del Banco de España, los próximos dirigentes, se den cuenta que no están bonitos las cosas y que sus actuaciones pues pueden acarrear pues imputaciones legales e incluso cárcel, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y luego pues
por la responsabilidad del Estado, pues bueno, pues yo creo que es de justicia que alguien diga algo y veremos a ver si Zapatero, que es quien estaba gobernando en ese momento, pues sale a la palestra entonando su mea culpa. Entonando su mea culpa que ya da igual, o sea, ya políticamente eh, da igual, pero bueno, yo apuesto que esto todo el mundo se va a callar y a la larga, pues posiblemente creo que no va a pasar nada. Nadie va a entrar en la cárcel, ha habido dimisiones, pero bueno, son dimisiones que posiblemente esas personas, no sé por qué me da que acaben al cabo de 1 o 2 años o 3 años, pues engrosando las filas de o grandes eléctricas o grandes bancos, desgraciadamente. Mucho ojo que Pedro Solbes, cuando yo creo que se asustó y su dimisión a primeros de 2009 fue debido a esto, ¿eh? Fue debido a los problemas que se estaban creando. El que él pensaba en ese momento se debió asustar y debió pensar que podía acabar teniendo responsabilidades penales en lo que estaba pasando, ¿eh? Por lo menos esa es mi opinión y ahí así lo interpreté yo en su día. Carlos, adelante. A ver, Miguel Ángel Fernández Ordóñez insultó mi inteligencia. Y no es que estoy vacilando a los oyentes, no. Un día me lo encontré hace 4 años, me lo encontré por la calle y aprovechando que mi padre había sido amigo y compañero del servicio militar de su hermano Francisco, que fue ministro de Exteriores, entre otras cosas, también ministro de Justicia, pues le hablé. Y le dije que hablé con él, bueno, y tal, y me dijo que que ellos no lo sabían y que les había sorprendido. Y le contesté que, hombre, que no me dijera eso, que había un informe de los inspectores del Banco de España de abril de 2016 que lo decía. O sea que me insultó. Abril 2006, perdona, Carlos, que es que has tenido ahí un lapsus, que has dicho 2016. Sí, sí. Cierto. Y entonces, bueno, me sentó enormemente mal porque me trató por tonto, ¿no? Y eso es inaceptable. Entonces, ahora bromas aparte. No, esto lo que he contado es cierto y verdad. No puede ser que el señor, que tiene una responsabilidad de vigilar, y entonces no ejerza su responsabilidad. En derecho se llama responsabilidad invigilando. O sea, él tiene la supervisión y el control del sistema financiero y él no puede hacer una dejación de funciones. Por las razones que sean, que no entro, pero no puede dejar de ejercer sus funciones. Entonces el Estado sí que podría tener una responsabilidad subsidiaria en el tema. Porque, claro, han hecho una cosa, han dejado de hacer una cosa que ellos legalmente tenían que haber hecho. Ahora bien, la burbuja inmobiliaria ha sido mundial. En Estados Unidos la había también. Y cuando Estados Unidos, el sistema estaba contra las cuerdas, Hank Paulson se reunió con Bush y le dijo, ¿qué podemos hacer? Porque nuestros bancos están quebrados. Entonces Bush parece que se quedó pensando un rato y le dijo, no, mienta usted mienta. Exactamente, mentir, eso es lo que podemos hacer. Entonces, no es, en muchos, yo esto lo entiendo con mucha gente, la burbuja inmobiliaria ni es un fenómeno español, sí, ni se ha resuelto de una manera... Pero si me permites, Carlos, la burbuja inmobiliaria, que la hemos estudiado muy bien, de la mano de Ricardo Vergés, que es una persona que es uno de los mejores expertos españoles en tema de burbujas y especialmente burbujas inmobiliarias, la española ha sido, en la opinión de Ricardo Vergés, la segunda mayor burbuja inmobiliaria del mundo, durante esta época. Solo por detrás de la irlandesa, Solo la irlandesa fue peor que la española, porque la burbuja española, si bien en precios hubo alguna otra burbuja inmobiliaria peor que la española, en cantidades solo la irlandesa adelantó a la española, que fue un problema que no solo subieron mucho los precios, sino que implicó muchísima cantidad de crédito, Crédito sí. Evidentemente, quien ha afirmado esto carece de los datos de la burbuja inmobiliaria de Japón de los años 80. Los tiene. Tiene todos. No lo sé, porque el palacio de los terrenos del Palacio del Emperador. Claro, pero escucha la segunda parte de lo que he dicho. No burbuja de precios, burbuja de cantidades, se refiere él.
De cantidades se refiere, porque lo realmente grave de la burbuja española no fue que subieran los precios, que sí fue grave, pero subieron más en la primera burbuja que tuvimos en los años 80, sino lo realmente grave fue que la inmensa cantidad que se invirtió en nuevas construcciones, que eso no tiene parangón más que en Irlanda, que las inmensas cantidades de dinero y encima dinero que no era nuestro, que se iba a pedir fuera, al exterior. Claro, era dinero bombeado por Alemania, de esa manera, claro. Porque Alemania, hasta 1999, estaban a verlas venir con el tema de la incorporación de la Alemania del Este. O sea, yo no sé qué vienen a dar lecciones ahora los alemanes de que son campeones. No se sabe de qué, bueno, de hacer. Pero si no tenían ni superávit por cuenta corriente. Claro, que los italianos también hacen unos coches como los alemanes o mejores. Y los alemanes no van como pavos reales. O sea, quiero decir, los italianos no van como pavos reales. Y los alemanes sí. Y eso no puede ser. Ahora que vengan a dar... De todas formas, quien crea que en Alemania todo es de color de rosas, debe leer los artículos de Niño Becerra para que vean cómo en Alemania, en Berlín, hoy mismo, hay gente que no sabe si va a poder hacer 2 comidas en el día. Sí, que en Alemania la gente común, o sea, la gente con unos niveles de cualificación de medio para abajo lo pasa pero bastante mal, Claro. Que bueno, que tienen otras alternativas, como hay ayudas al alquiler que no existen en España, hay ayudas a la energía que no existen en España, en fin, que pueden ir más o menos trampeando la situación. Pero mucho ojo que en Alemania la gente normal no lo está pasando bien tampoco, Claro. Me decía un compañero abogado que tiene su hija viviendo en Alemania que lleva ya tiempo yendo a verla. Antes la gente iba muy, muy bien puesta y tal, y ahora se ve gente mal vestida y mal arreglada y bastante gente además. Con lo cual yo tengo referencias de que Alemania no va bien. Entonces, bueno, pues quien quiera vender estas ideas le está haciendo muy mal favor a todos los españoles que están pensando en emigrar para allá. Pero eso es otra historia. Sí, solo por comentar lo de Alemania, el PIB que había salido el dato hoy a la mañana y el crecimiento del PIB, estamos hablando, el último cuatrimestre había sido de un 0,03, creo recordar. Estamos hablando de una economía que está creciendo al 1 y poco por ciento. O sea, que realmente eso de que Alemania va muy bien y demás cosas, los datos del PIB reflejan que no son crecimientos ni por asomo importantes y que eso se tiene que estar reflejando claramente en la sociedad, como cuenta Carlos. Muy bien, pues José, no sé si nos quieres comentar algo más antes de ir cerrando el programa. No, nada más. Yo creo que gracias a todos los oyentes por escucharnos y ha sido muy interesante el debate. Pues si nos quieres dar alguna referencia de dónde te podemos seguir. Sí, sería o bien en pauneo.com o bien en Facebook, pues el que quiera puede contactar conmigo. Gracias, Josean y Carlos. Si quieres añadir algo más, lo mismo te digo. Muchas gracias por invitarme. Buena semana a todos. Gracias a ti, Carlos, y buena semana también. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer, los 3 compañeros que hacen posible que estos programas se hagan y que tengan difusión. Y también, por supuesto, recordaros nuestra página web colectivoburbuja.org y que quien quiera colaborar con Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse a Colectivo Burbuja para formar parte de este medio de comunicación asociativo. Hasta el próximo día.